Cara oculta de la industria alimentaria. La población mundial cada vez demanda más alimentos apetecibles, fáciles de preparar y de consumir y que no impliquen excesivo trabajo en casa. Y la industria alimentaria, por supuesto, ha visto en esa necesidad una oportunidad de negocio y adaptó su producción para satisfacer a los clientes. Este modelo de alimentación haría que la gente gane tiempo, pero que pierda en salud. Cientos de estudios realizados por dietistas y nutricionistas en el mundo estiman que los alimentos ultraprocesados suponen hasta el 50% de todas las calorías diarias que se ingieren en muchos países occidentales, lo que se asocia a un mayor riesgo de obesidad, de hipertensión arterial, aumento del colesterol y muchas circunstancias más que incluso desarrollan el cáncer en las personas. Según un estudio publicado por la revista médica The Lancet, una de cada 5 muertes en el mundo está relacionada con la mala alimentación, producto del exceso de comida industrializada. La dieta es el segundo factor de mayor riesgo en la salud después de fumar, según confirma ese mismo estudio. Así que es un tema muy interesante al que vamos a tratar el día de hoy. Tendremos un invitado de lujo desde Los Ángeles, desde los Estados Unidos, pero antes quiero saludar al equipo de trabajo. Edison Montoya en Colombia, un saludo muy especial. Bienvenido de nuevo a nuestro programa En Primera Línea. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, a toda nuestra mesa de trabajo. Qué rico de nuevo empezar año compartiendo estos espacios de conocimiento a toda nuestra sociedad. Hoy un tema, como lo dices tú, David, bastante trascendental. El ser humano vive, trabaja, tiene su actividad productiva y económica a través de la industria, pero la alimentación es la parte básica con que el hombre puede desarrollar su actividad. Hoy nuestra necesidad de sentirnos bien alimentados ha hecho que la industria modifique el objeto que por naturaleza el mismo campo nos ofrece. Y tenemos en países como tú lo dices el 50% y en países como España ya han alcanzado el 60% de productos que son industrializados a la mesa y nos está haciendo un gran daño como el cáncer y otras enfermedades. Un excelente programa buscando hábitos alimenticios y buscando, como siempre, una conciencia social. Así es, Edison. También aquí en Londres, en la capital británica, saludamos a Ulises Maldonado, periodista e historiador. Ulises, muy buenas tardes aquí en Londres. Cordial saludo para todos nuestros seguidores en KM 440 y bueno, un feliz año, un buen comienzo de año para todos nuestros seguidores. Voy a ir un poquito hacia la historia. El término dieta del griego diaita, que hacía referencia a el control de los hábitos alimenticios de la vida en general. Ya desde esa época se le hacía referencia a la preocupación no solamente de cómo alimentarse, sino cómo manejar los alimentos de manera más limpia, si se quiere la palabra, para que no hubiese posteriores consecuencias. ¿Sí? Hay un papiro egipcio que se remonta al 2613, en donde hace referencia a que un vaso de agua calma la sed, un puñado de vegetales fortalece el corazón y toma solo una cosa en lugar de manjares, decía este papiro, un pedazo pequeño en lugar de uno grande. Y ya en Grecia, el famoso médico griego Hipócrates afirmaba que tu alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Con eso queremos dar apertura a lo que es el programa de hoy, de los elementos de cómo se ha transformado el proceso de nuestra alimentación a través del tiempo, y hoy recurrimos exactamente a los alimentos procesados. Eso hasta dónde tiene consecuencias positivas o consecuencias negativas, lo vamos a hablar en este programa. Perfecto, Ulises. Y bueno, como les decía desde el inicio, vamos a tener una invitada de lujo en el día de hoy desde los Estados Unidos, precisamente desde Los Ángeles. Ella es la actriz y productora colombiana Paola Tovar. Paola, muy buenas tardes allí en los Estados Unidos y gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Primera Línea. Claro que sí, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta acción. Siempre me alegra mucho el corazón saber que cada día más todo nuestro planeta está vibrando, aunque todavía algunos estemos confundidos en cuanto a la alimentación y todo lo que está sucediendo. Pues creo que cada vez más nos estamos expandiendo al bien individual y al bien colectivo. Gracias por la invitación
Claro que sí. Paola, bueno, si empezamos contigo directamente sobre el tema en concreto, tú evidentemente como actriz tienes que tener una dieta especial, tienes que prepararte bastante bien para poder pues encontrarte de la mejor manera para tu trabajo. Entonces, cuéntanos un poco cómo es ese proceso que debe seguirse para tener una alimentación lo más sana posible. Bueno, creo que ahí hay un punto muy especial y es que comencemos que la belleza, en el punto, cuando hablamos de la alimentación, yo creo que la belleza, lo físico podría ser lo menos importante. Entonces algo bonito de mi carrera como actriz es que podemos ver actores de todo tipo, ¿no? Delgados, con peso, de color, blancos. Entonces pues realmente es una industria chévere porque pues se necesitan diferentes tipos y estereotipos de personajes y personas, pero te voy a hablar en mi caso personal, ¿sí? Y mira, volviendo un poco al tema de que, claro, están a veces, digamos, en el modelaje exigen cierto peso, exigen cierta belleza. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito más, voy a hablar de mí en lo personal, y es que pues hace muchísimos años, cuando yo comía tradicionalmente en mi país Colombia, que se come tan delicioso, empanaditas, arepas, chocolate, huevitos, todas estas cosas, yo llegué a un punto donde yo sentí que mi cuerpo me estaba pidiendo algo nuevo. Entonces para mí era muy difícil comer verduras. De hecho, la mayoría de las personas colombianas no comemos muchas verduras, comemos papita, arroz, platanitos, sopitas. Así que llegó un momento que yo me empecé a sentir muy, muy pesada, muy cansada, con muchísimo sueño. Yo dije, no, señor, o sea, aquí tiene que suceder algo y es que mi cuerpo me está pidiendo otra cosa. Así que yo en lo personal, sin ir a la internet ni a Google, yo empecé a hacer un crecimiento espiritual primero y saber pues qué era lo más conveniente para mí en cuanto a la alimentación, cómo yo me sentía y por supuesto cómo uno se quiere ver, porque claramente cada uno tenemos nuestras metas a nivel de cuerpo y a nivel de salud. Así que comencé por la intuición y en una meditación profunda simplemente decidí no comer más carne roja. Ya fue difícil, fue muy duro, pero bajé los alimentos del consumo de carne roja. Luego ya hice un viaje a India y tuve un poco más de conocimiento sobre lo sagrado para pues ya uno entablar el tema de lo sagrado, que esto pues me imagino que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en realidad es un tema de escuchar el cuerpo y de comer saludable, sano, de comer bien, de sentirse bien. Ahora, si tú me preguntas cuál es el proceso, bueno, ahí a medida de la conversación podemos ir hablando sobre esto, pero en mi caso creo que hay que escuchar el cuerpo si estás también en un camino de conciencia, ¿no? Porque si eres una persona que pues le gusta tomar, comer todo y todavía no tienes el conocimiento, o hay personas que no tienen el conocimiento pues de la comida saludable, pues escuchar la mente va a ser un poquito contradictorio porque la mente lo primero que va a decir es vamos a comer dulce, vamos a comer esto, vamos a comer lo otro. La pregunta, Paola, es, usted nos hace referencia a la meditación, a que estuvo en la India, y ¿qué observó allá y qué le sirvió como aporte para su tratamiento o fortalecimiento como persona en la dieta suya personal desde la India, desde la meditación? Y esto tiene mucho que ver exactamente con el cambio prácticamente radical de su dieta. Sí, en realidad comencé siempre pensando en voy a hacer dieta, ¿no? Y creo que hay que comenzar con un principio y es que si vas a entrar a una dieta, no lo hagas. En realidad no hay que entrar a ninguna dieta. Yo que vi en mi proceso, en mi cambio, vi personas muriendo de cáncer, vi mi abuelita muy enferma de artritis, de artrosis, y como ser sintiente y espiritual, creo que pues yo en lo personal tengo un don y creo que desde muy niña tuve ese don de poder curar a las personas con las plantas o con el alimento. En realidad yo lo hacía con mi corazón, ¿no? Yo empecé a sanar personas cerca de mí cuando decían, me duele la cabeza, tengo una alergia, tengo algo. Yo solamente me conectaba con Dios y ponía mis manos sobre la persona y la persona se sanaba. Así que cuando yo hago un paso por la India y por todo el proceso espiritual, y cuando digo espiritual es
puntual, porque no hay que ser tan espirituales para llegar a un nivel de conciencia, pues, lógico. Y es que, claro, cuando tu cuerpo o tu conciencia, digamos, cuando estás conectado con lo divino, te llega una información, y es una información que llega simplemente como te llegan los rayos del sol. Me encanta compartir con mis amigos científicos, con doctores, con personas que hoy en día están aceptando que hay una fuerza suprema, hay una energía suprema que nos guía. Y eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, cuando decidí y elegí no consumir más carne, porque en mi meditación vi lo sagrado que era el animal, después no quise entrar a profundidad en temas sagrados y dije, no, a ver, para no irme a las religiones ni a estas cosas, ¿cuál es el mejor camino que yo puedo tomar en cuanto a la alimentación? Y entonces empecé a sentir la vibración de las carnes. Y un día llegué a un restaurante, ordené una carne y empecé a sentir, a ver por cuántas manos había pasado. Ya por supuesto sabemos que un pedacito de carne es un pedazo de carne muerta, ya no tiene vida. Y vi la forma en cómo habían matado el animal. No me preguntes cómo. Llegan imágenes a mi mente y yo digo, wow, este animalito sufrió mucho, ¿sí? Así que, ¿qué empecé a hacer? Implementé en mi vida comer carne cuando mi cuerpo me lo pidiese. Por ejemplo, hace 6 meses mi cuerpo dijo, Paola, vamos a comer carne. Yo dije, sí, seguro. Fui a la tienda, conseguí una carne orgánica, sin antibióticos, en un lugar específico, un lugar que nos dé garantías. Y simplemente traje mi pedacito de carne a la casa, le di gracias a Dios, oré por mi pedacito de carne, lo preparé yo misma y lo consumí y me sentí muy bien y fue un gran alimento para mí. Entonces, a este punto a que voy, que si entramos en una onda de espiritualidad, de respeto a los animales, de todo esto, claro, somos conscientes de que esto está sucediendo, pero yo creo que hoy en día tenemos que ser mucho más conscientes de cada movimiento que hacemos con el respeto debido al todo, comenzando por nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo donde habita un ser que puede ver a través de nuestros ojos. Unas personas le llaman alma, otras le llaman espíritu, pero es una energía que nos conecta con el todo. Es una energía que es prestada y esa energía lo que hace es que le da energía a nuestro cuerpo para que haya un funcionamiento. Entonces, cuando partimos por el respeto al cuerpo, con el respeto a este templo que nos lleva a todas partes, nuestras piernas, nuestros pies nos llevan a nuestros lugares, a nuestros viajes, nuestra boca hace la tarea de masticar y pasar los alimentos, y ahora imaginémonos toda nuestra máquina que está dentro de nosotros, que si empezamos a comer mal alimentos procesados, grasas o alimentos que simplemente no tenemos el conocimiento de dónde vienen, cómo fueron hechos, cuántas toxinas o tóxicos tienen, pues nuestra máquina tiene que trabajar muchísimo más para poder separar los alimentos buenos y los no tan buenos. Y recordemos que lo que no tiene alta vibración seguirá siendo baja vibración, energía muerta que yo le llamo. Claro. Muy bien, son las 8 de la noche, 19 minutos aquí en Londres, en el Reino Unido. Están ustedes escuchando a Paola Tovar. Ella es actriz y productora colombiana, quien nos acompaña hoy en primera línea desde Los Ángeles. Estamos hablando hoy sobre la cara oculta de la industria alimentaria y quiero pues evidentemente extender ese saludo a toda la gente que nos está escuchando en directo a esta hora a través de 95 FM en Southampton. Bueno, Edinson, Paola nos lo explicaba muy bien hace unos minutos y nos hablaba sobre esa relación también que existe entre algunos alimentos y el cáncer. Expliquemos un poco acerca de esto, Edinson. Claro que sí. Nosotros nacemos dentro de una industria donde hay alimentos sin procesar, como las frutas, como las verduras, las legumbres, las lentejas, todo lo que son los grasos y semillas, son alimentos que no han sido procesados, nos los ha dado el campo, y si particularizamos la base con Paola, una manifestación divina, haciendo creación para alimentar al hombre. Pero luego empieza una industria de los alimentos procesados, y nosotros ya vemos que vamos a un supermercado y no hay mantequilla, hay margarina, porque la margarina no viene de la vaca, del lácteo, sino que viene con un proceso industrializado. Esos químicos
son en su gran mayoría saborizantes, lo que hace que se prefiera el sabor a esta margarina que el sabor a la mantequilla, y sí, el daño, para poder saber por qué hay cáncer, es debido a que todos los productos que son procesados vienen con saborizantes y vienen con conservantes, pero no vienen con fibra, no vienen con las proteínas propias natural, lo que hace que el cuerpo entonces tenga que tomar ácidos para poder alimentarse, y químicamente viene deteriorando la naturaleza propia con que el ser humano ha desarrollado su alimentación. Lo que ocurre a partir del año 2000, antes del 2000, pero ya después del año 2000, es que a la industria entran en gran potencia los alimentos ultraprocesados. Y en esos alimentos ultraprocesados, el daño más grande que estamos haciendo en la enfermedad Dawis es que son alimentos ultraprocesados dirigidos en gran parte a la población infantil. Lo que son el yogur, lo que son los cornflakes, todo lo que son los desayunos que se preparan para ir los niños a la escuela, lo que son las papitas o los paraucas que vienen en empaques, todos tienen conservantes y solo saborizantes. Por lo tanto, los niños vienen a entrar en una estructura de enfermedad como una nueva generación vendida por la industria. ¿Qué nos está vendiendo la industria? Nos está vendiendo una alimentación no sana que nos enferma particularmente de cáncer, y tenemos que pasar ya a una industria farmacéutica para sanarnos o tratar de combatir lo que la misma industria está haciendo como alimento. Ese es el mayor perjuicio. Entonces vemos que, por ejemplo, las bebidas azucaradas, los energizantes, las sopas que vienen empacadas, las carnes, los nuggets de pollo, y sobre todo lo que son las comidas rápidas, donde hay salchichas, donde hay toda esta carne, estas carnes procesadas, son en su gran cúmulo una cantidad de químicos que no son el nutriente natural con que el cerebro se adapta a la alimentación del cuerpo. ¿Y qué están haciendo en el cerebro? Haciéndolo atractivo para poder que nuevamente busque el consumo de esos saborizantes, porque lo que están haciendo es adaptarnos a ese tipo de alimentación. Y eso es un daño gravísimo para la industria alimentaria, porque lo que nos está haciendo, como muy bien particulada Paola, es entrar a una nueva generación y terminar la generación actual con una enfermedad tan grave como el cáncer. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a Paola. ¿Qué diferencia hay desde su proceso de manejo de su dieta? ¿Usted se considera vegana o vegetariana? Bueno, como te digo, no tengo ninguna dieta, ¿sí? Y en este caminar, yo elegí no ser nada para hacer todo. Y vuelvo un poco a lo que hablaba Edison de la parte de nuestro cerebro, y es que tengamos en cuenta que no solamente los alimentos procesados y lo que trae toxinas, sino específicamente el azúcar, que es el alimento del cáncer, está generando grandes daños a nivel del mundo en ciertas industrias, para no generalizar, porque ya habemos muchas industrias que estamos conectados con el futuro inmediato, que es ese salto cuántico que estamos haciendo a nivel de alimentación. Entonces, algo que me encanta muchísimo estudiar, y es la parte del cerebro, cómo los seres humanos hoy en día, muchísimos, no tienen la información de que, por ejemplo, el azúcar calcifica nuestra glándula pineal, y por eso se nos hace más difícil manifestar nuestros sueños, nuestros deseos o ejecutar un propósito. La calcificación de la glándula pineal también tiene un procedimiento para una descalcificación, y esto no lo hacen ni los veganos, ni los vegetarianos, ni los pescaterianos, no sé cómo se dice, pescaterianos. Bueno, que solamente comen pescado, porque si volvemos a los alimentos del mar, entonces el que solo come pescado, entonces vamos a tener muchas también toxinas que vienen del mar por los derivados del plástico y todas estas cosas. Pero nuevamente yo parto desde la conciencia de la Matrix divina, y es cuando nosotros recibimos una información, que es lo que hacemos las personas como nosotros cuando entregamos un mensaje, automáticamente una vibración con intención, ¿verdad? Nuestra intención en este momento es dar una información acerca del peligro de consumir alimentos que están muertos, que no tienen vibración. Entonces, vamos a los niños. Yo tengo 3 niños y hago lo máximo que puedo para el bien de ellos y para mi propio bien.
Y si vemos las loncheras de los niños, es como decía Edison, tenemos papitas, tenemos galletas, tenemos una cantidad de cosas y no encontramos otras verduras. Ahora bien, en el proceso de esta charla, me imagino que tendremos un espacio para hablar. Primero estamos de los peligros, ahora es cómo poder evitar esos peligros, porque pues también la gente tiene un mito de que consumir alimentación saludable es muy costoso y además de ser costoso es feo, porque nadie quiere comer sin sabor, nadie quiere comer de cierta manera, que es un mito, porque en realidad la comida saludable es muy, muy deliciosa. Entonces, claro, el azúcar, que lo estamos viendo en absolutamente todo, es, digamos, la sangre viva del negocio de los gobiernos a nivel de la medicina. Entre más azúcar consumes, las baterías de tu cuerpo, las conexiones cerebrales y todo lo que sucede en este mecanismo humano, pues se va a ir hacia abajo. Entonces nos vamos a enfermar, las personas van a sufrir de depresión. Estamos viendo suicidios en muchachos y personas muy jóvenes, personas entre 30 y 50 años están teniendo ataques al corazón. Y entonces todo esto, si lo vemos de una manera, una foto grande, hay un negocio detrás de esto. Que las personas que están allí hagan el negocio no es el problema es que nosotros hagamos parte de cuando ya tenemos una información. Y no hay necesidad de ser vegetariano, ni vegano, ni necesidad de absolutamente nada de eso, más que tener un conocimiento, tomar una decisión, decretar y accionar para poderle dar a esta máquina mejores beneficios. Si vemos este sistema de recompensa, ¿cuál es nuestro ciclo de consumo? La gente viene a laborar y en un estado de laborar, para poder activarse a esa labor, necesita activar la dopamina, necesita que haya una cantidad de sangre que active el cerebro, entonces vamos al café. El café contiene azúcar, pero entonces como volvemos a ese cansancio físico que produce la misma alimentación, la necesidad de volver a un sistema de recompensa de tomar café y tomar azúcar, y lo que hacemos es entrar a trabajar a las 8 de la mañana, cuando estamos agotados volver al café. Esa manera cíclica se está entonces conjugando una matriz donde hay un sistema industrializado y un sistema actuativo de una mano de obra hacia el ser humano. Todo esto no, tú lo has planteado de que genera un estado depresivo a nivel social solamente interviniendo la fuerza laboral allí. ¿Qué opinas de ese estado repetitivo, Paola, que te explicaba, donde nos estamos adaptando entonces dentro de una industria farmacéutica, una industria de alimentos, en la necesidad de que el hombre llegue a un sistema de recompensa para seguir activo en el trabajo, pero ese sistema de recompensa lo produce como el azúcar, como en este caso, la necesidad de tomar el café, el energizante, todo eso no es una adaptación donde nos están alimentando hacia esa industria laboral y farmacéutica? Al principio te perdí, pero me voy a quedar con las palabras que me estás dando ahorita. Y bueno, claro, ya no está oculto que las cadenas farmacéuticas y este negocio, pues es un negocio creado, porque siempre vamos a volver al origen y vamos a ver nuestros antepasados cómo se curaban naturalmente, y se curaban con el alimento y se curaban con las plantas y hacían sus rituales con la luna, el sol y todas estas historias, como vemos por ejemplo en los papiros. Y yo te digo algo, mira, yo tuve una información hace poco de un doctor que trabajó alrededor de unos 10 años, era un urólogo, y el señor decidió tomar a más de 800 pacientes y decirles que tenían cáncer con altísimo riesgo de muerte. Y este doctor, por no decir el nombre, ya ustedes van a tener que ir a Google e investigarlo un poco más. Este personaje ha recibido ciertas demandas después de algunos años de personas que decían, mira, tú me pusiste no sé cuántas dosis de quimioterapia y yo siempre estuve. Las personas decían, siempre estuvimos sanos y saludables. Él recibió como unas 7 demandas, por supuesto ahora está en la cárcel. Te voy a decir que este doctor sin corazón, porque no puedo creer que una persona así pueda hacer este tipo de cosas solo por dinero, ha recogido más de 228 millones de dólares aquí en Estados Unidos por sesiones de quimioterapia. Entonces, si partimos de la humanidad, del corazón, de que muchas personas, doctores, hospitales, están haciendo parte de estos negocios, yo nuevamente invito a la humanidad
a que si algo así llegase a pasar, si alguien está detectado de una enfermedad, de verdad lo investigue bien, lo sienta, lo reconozca y busque la forma más saludable de hacerse ricos con su propia curación. No estoy diciendo que no vayan al doctor, estoy diciendo que cada día más tenemos que hacernos más conscientes y más sensibles a que nosotros mismos, sin importar lo que esté sucediendo a nivel de los gobiernos, a nivel humano, nosotros mismos tenemos capacidades muy amplias para saber lo que realmente estamos haciendo y para saber si realmente estamos padeciendo de alguna enfermedad. Bueno, sí. Pero acá hay algo, Paola, que es necesario entonces entender y mirar la magnitud de la problemática. Porque si vemos, hemos alcanzado el 50 o el 60% de los productos de consumo en una canasta familiar con alimentos ultraprocesados. Hay jugos, refrescos, el agua embotellada, el arroz, los cereales, el pan, todo lo que nos consumimos a través de carnes, todos los derivados de los lácteos, hacen parte de esta industria. Y algo mucho más profundo que se está dando en detalle es que hemos visto a nivel mundial cómo muchas cadenas de tiendas vienen generando una ampliación dentro de su mercado, vendiendo y comercializando productos que en la canasta familiar salen muy económicos, pero que son totalmente ultraprocesados, como las salsas, como los mismos granos. Todo esto haría entonces que el ser humano está maniatado o estaría condicionado a no poder por sí mismo tener un estado de poderse liberar de esta industria tan fuerte. La pregunta aquí, Paola, tú decías que no sale tan costoso tener una dieta mucho más diferenciada a la que nosotros traemos. ¿Cómo podríamos generar una alimentación o cómo podríamos entrar a un cambio de hábito donde, teniendo en cuenta que las mismas cadenas de supermercados y de tiendas han sido monopolizadas para la venta de estos productos y que salen mucho más económicos, cómo poder implementar una alimentación balanceada que se ajuste un poco a las necesidades económicas, como en un país como Colombia? ¿Qué dieta sería? ¿Cómo podríamos establecer allí ese cambio? Pero sobre todo es rico en tierra. Siempre, aquí, ahora y para siempre, invitaré a la gente a sembrar su propio alimento. En un pequeño espacio podemos sembrar zanahoria, papas, cilantro, lechuga, verduras, y entonces vamos a tener acceso a nuestro alimento desde nuestra casa. ¿Qué recomiendo yo, por ejemplo, para una buena alimentación? ¿Yo qué hago? Yo me levanto, hago mi rutina que hago al despertar, tomo agua, un vasito con agua, no mucho, y en la primera mañana generalmente trato de buscar un jugo en base de frutas o verduras verdes, como por ejemplo la manzana verde, un poquito de lechuga, un pedacito de limón, ya la persona como lo prefiera. Es mejor tener un batido en la mañana, un jugo, y evitar pues el consumo de harinas, chocolate, agua panela, que las podemos consumir un poquito después en el día, ya, porque no estamos cancelando la alimentación, estamos simplemente siendo más conscientes. Así que en la mañana antes del mediodía siempre recomendaré agua, jugos. Yo en mi parte no como muchas frutas, solamente los arándanos, blueberries que llamamos acá en Estados Unidos, porque pues los arándanos también son muy beneficiosos para el cerebro y antioxidante. Claro. Una tacita de té, y ya pues en el almuerzo buscar la verdura. A mí me encanta en realidad el arroz, creo que estoy bien comiendo arroz. Me encanta mucho el plátano de mi tierra colombiana, lo podemos hacer asado con aceite de coco, y la dieta que la persona pues quiera consumir, ahora bien, libre de tantas grasas, libre de harinas. En la tarde podemos tomar otro jugo, tratar de buscar los jugos verdes y pues las verduras al vapor. Yo, por ejemplo, no como brócoli. Acuérdate que no todas las verduras y las frutas son beneficiosas para todo el mundo, pero pues como ya tenemos más acceso a las redes sociales y a la información, pues es ahora muchísimo más fácil saber qué será lo mejor para cada cuerpo. Ahora bien, me gustaría nombrarte cosas que no deberías consumir, porque tú puedes consumir en realidad todo con mucho respeto y honra,
pero tengo algunos productos que definitivamente recomiendo que no los usen, son muy costosos y además son muy dañinos. Bueno, voy a interrumpir un momento a Paola porque quiero entrar directamente a comerciales. Son las 8 de la noche, 38 minutos aquí en el Reino Unido. Agradecemos a todos ustedes su sintonía. Estamos hablando de este programa tan interesante como es la cara oculta de la industria alimentaria. 8:38, vamos a comerciales y volvemos en unos instantes. Estar cerca de la actualidad es el objetivo de En Primera Línea. Historias y personajes interesantes que te sorprenderán. Martes de 20 a 21:30 horas a través de km440radio.com, la radio latina desde Londres. Conduce David Buitrago. No te lo pierdas. Ya estamos de vuelta en Primera Línea. Estamos con ustedes aquí en KM440 en Primera Línea. La pregunta es para Edinson. De todo esto que nos preocupa hoy en día de los alimentos ultraprocesados, prácticamente la canasta familiar en un 70-80% está ultraprocesada. Son muy pocos los alimentos que se salvan. Aquí, por ejemplo, en el Reino Unido hay una diferenciación entre lo que llaman los alimentos normales, entre comillas, y los orgánicos. Pero a pesar de ello, la gente consume mucho el elemento ultraprocesado, bien por ya también el efecto publicitario que hay de todos los días de consuma, beba, coma, esto, aquello, y otra cultura que se ha generado que es prácticamente el facilismo, el de no preparar nuestros propios alimentos, o también hay otra situación que se plantea en este sentido y es el bolsillo, es decir, el presupuesto de las personas no da para comprar alimentos, entre comillas, limpios, y los lleva exactamente a consumir comida ultraprocesada porque resulta relativamente más barata, y obviamente esto es simplemente la ganancia para la industria de los alimentos ultraprocesados. ¿Cómo cambiar ese esquema de alimentación en la sociedad, en esta sociedad que está siendo bombardeada por esta matriz de la publicidad de los alimentos ultraprocesados? Ulises, usted muy bien lo dijo en su propia introducción, esta matriz. ¿Cómo poder generar un cambio entre una matriz que no está posicionando en un condicionamiento ni siquiera a elegir, sino a tomar por economía, por facilidad de tiempo para seguir sumergidos en la matriz y por el condicionamiento publicitario, a que no podamos ser libres de elegir nuestra propia salud, sino a tener que ser parte de una destrucción? Bajo ese esquema, ¿cómo salir de allí? Nosotros, y muy particularmente usted también lo ha entonado, es que la sociedad tiene que ser educada. La sociedad llegó a ser vista bajo un ángulo tan pequeño para hacer un sistema de formación social y política en él, que el único resguardo fue económico. Y si vemos todo lo que están haciendo las industrias, es solo por economía. Nos están vendiendo dinero a través de productos, porque no es posible que llevemos nuestros hijos a la escuela con pan donde le estamos alimentando para cáncer. No es posible que volvamos niños hiperactivos a través del azúcar, donde todo tiene azúcar para poder que tenga sabor. Y el sabor es algo que no existe como naturaleza, pero sí existe donde sus toxinas le permiten mejorar el sabor natural, y digamos mejorar entre comillas en cuanto a el endulzante. La cantidad de azúcar que un ser humano puede tomar diariamente es de 5 gramos. Un niño, cuando va a la escuela, debe tomar 2.5 gramos de azúcar. Entre el chocolate, el pan y la mermelada y algún trozo de carne, si lo desayunan así, estamos ya acumulando 20 gramos de azúcar. El niño tendría que eliminar 17 gramos de azúcar. Todas estas condiciones que hacen, David, que nosotros no podemos salir de un sistema si la misma sociedad
no encuentra ese estado de educación y, como muy bien lo particulado realizó Paola al comienzo, ese estado de educación es un estado de conciencia y el ser humano no está siendo consciente de ello. Bueno, no está consciente en muchas cosas realmente, Edinson, pero hay que tener en cuenta, si me lo permites, que algunas personas que están, digamos, que defienden el uso de este tipo de alimentos, es el hecho de que somos 8.000 millones, cerca de 8.000 millones de habitantes en este planeta, y si no se utilizaran esos mecanismos para que la producción sea más rápida, hablemos del caso del tomate, de la misma comida, de la gran mayoría de alimentos que ya se utilizan esos aditivos que hacen que crezcan, que se produzca más y más rápido, que efectivamente son los que producen enfermedades, que producen cáncer. Básicamente, si no fuera posible utilizar esto, sería imposible alimentar a toda esa población que existe en el mundo. ¿Usted qué opina de esa afirmación? Mira, Paola respondió gran parte de ello y creo que está articulado bajo un sofisma político-económico. Nosotros vivimos en el planeta Tierra y tierra hay mucha agua, hay demasiado tierra. Sí. Colombia y Latinoamérica es un ejemplo de ello. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es un problema político-económico. Los políticos son dueños de las empresas, los políticos son dueños de los supermercados y de las cadenas que suministran y proveen al país. Por eso la globalización. ¿Qué debería ser un país políticamente? Generar industria al campo. Un campo industrializado nos alimenta a todos, aunque no sea un negocio económico, pero va a permitir que un pueblo esté sano. Eso es lo que pasa, que alimentarnos nos costaría mucho y no sería una producción económica que se estaría desperdiciando. Sería como una ingeniería industrial, haciendo de nosotros una eficiencia y una eficacia como mano productora, pero el ser humano no es ello. Entonces, la problemática se trasciende, David, más que en ese aspecto de conciencia, de revolución y de saber que el mundo tiene que ser tomado bajo otra gerencia, porque como muy bien lo decíamos desde el comienzo, se están articulando entonces la industria alimentaria, la industria farmacéutica y la industria que genera mano de obra para activarnos bajo una alimentación que solo hacemos un sistema de recompensas a través de alimentarnos con el hecho de generar una dopamina de alegría para luego estar en estado depresivo, volver a consumir para volver a estar en ese estado depresivo, y así nos han llevado. Es difícil salir de allí y no considero la base de que somos muchos los que podemos alimentar por otra variable, y termino con ella. Los chinos han podido identificar que la mayor potencia, la mayor fibra que se puede tener no está en la carne que nos está haciendo daño, sino que están en los insectos. Y poder tomar insectos como los grillos, como tanto insecto que es la mayor capa de vida biológica que tiene la Tierra, y alimentar con ellos los peces y alimentar con ellos las gallinas, permitirían que el hombre solamente con los mismos insectos, como las lombrices, tuviera una sana alimentación. El problema es industrial económico y un problema político donde no se está viendo al ser humano con ese recurso. Algo relevante en esta conversación y que me parece muy importante desde mi punto de vista y desde lo que escucho y lo que escuchamos es que, claro, hay una problemática, lo vivimos, lo consumimos, lo estamos transformando, pero también hay que hacernos responsables desde ya, porque los gobiernos y el sistema y todo esto que está sucediendo, digamos que trabaja para el bienestar de todos a este punto, porque si estamos llegando a un nivel de conciencia, sin estas carencias, pues no estaríamos evolucionando tampoco en nada. Y ahí sí voy a decir que es una parte de la humanidad la que está creyendo, y aunque hay estadísticas, están cayendo en el tema del confort, de, ay no, es que el gobierno, mira lo que nos pone el gobierno, comamos esto porque esto hay. En realidad, ahí no hay conciencia. Hay muchas personas, muchísimas, que a este punto, hoy en día, tienen una calidad de conciencia muy alta, una vibración muy alta, se están alimentando muy bien, no están usando tanto dinero para alimentarse bien, porque están encontrando primero ideas que los han llevado a hacer microempresas, nuevos negocios, están consiguiendo el trigo y están haciendo su propio pan para sus hijos. Hay un despertar de conciencia grandísimo y creo que ya es el punto de que con la palabra nosotros elevemos esa vibración, porque creo que aunque hay números y hay estadísticas,
y hay enfermos, ese mismo punto que tenemos allí lo tenemos en balance. Yo conozco personas en mi familia que fueron altos consumidores de toda la comida más desagradable, sucia, tóxica del universo. Y yo hablo con estos familiares míos hoy en día y todo el mundo está en un nivel de conciencia ya. Todo el mundo sabe que el consumo del aceite es terrible, todo el mundo ya sabe que tomar los jugos procesados, no todo el mundo, gran parte de las personas, jugos procesados no son tan buenos, que el azúcar está haciendo daño, y creo que esto es lo que está alarmando a los gobiernos, que podemos decir que hoy en día ya la mitad de la población de nuestro país y del mundo está entrando en un nivel de conciencia muy amplio, donde no solo se están alimentando bien, se está reduciendo el tráfico de órganos, se está reduciendo la prostitución. Hay una cantidad de cosas magníficas que están sucediendo que valdría la pena en otra oportunidad que lo pudiéramos contar desde ese punto de vista, ya que hoy estamos hablando, digamos, de los peligros. Pero sí hay oportunidades ya, hoy en día, hasta en los países más pobres, de comer bien. Y si a nivel político tenemos carencias y las personas no tienen información, entonces programas como los de nosotros siempre serán bendecidos porque va a llegar la información correcta. Y tal vez nuestro lenguaje será no generalizar, pero ya dividirnos en grupo como seres colectivos y decir que gran parte de tantas personas tienen este conocimiento y hay otras que no. Y entonces ahí desde la vibración de la palabra vamos a conectar muchísimo más fácil a la humanidad en general y a nuestros hijos, a los niños y a nosotros mismos, porque hablamos de la política, pero en realidad somos nosotros mismos, porque me gustaría saber si nosotros que sabemos de todo esto en nuestra casa estamos separando los alimentos orgánicos, o ¿cómo se dice los alimentos? Mi mamá que está aquí, cuando separamos las comidas, cuando tú separas las comidas en tu casa. Las comidas que vayan a una bolsita. A una bolsa aparte que no contamine el plástico, que no contamine el cartón, pues se separan. Es para ayudar al medio ambiente. Para la buena. Sí. Entonces, claro, tendremos que comenzar por nosotros mismos. ¿Cómo nosotros que Paola, estamos aquí? Frente a ello que tú dices, cómo hacerlo nosotros mismos, tendríamos que crear una base bien sólida, porque todo está, como tú mismo también lo decías al comienzo, en la publicidad, como lo decía Dawis, porque la gente está condicionada visualmente a una publicidad que le dicen consuma una bebida oscura azucarada, un energizante con alta contaminación en azúcar para mejorar, para rendir, una bebida azucarada para que los niños rindan en el estudio, y todo está dentro de un mecanismo de la televisión, ahorita de la red. Pero entonces, para poder llegar allí uno a uno sería una publicidad, digamos, dentro de un espacio más corto, porque si vamos a llegar masivamente tendría que haber una revolución en ello, porque acabamos de pasar diciembre y uno de los productos que más se consumió es la natilla, y es uno de los productos con mayores saborizantes, mayores grasas y mayores azúcares que se pueden tener en el comercio. Entonces, ¿cómo decirle a la gente, mira, esto con que usted diciembre va a pasar sanamente con su familia, es para compartir una toxina que va a enfermar a su familia? Y bajo esa estructura política y de publicidad, es una base consolidada para poder decir que vamos a tener competencia, o cómo lo podríamos ver. Mira, yo lo que pienso es que, como te decía en un principio, el lenguaje, ¿cierto? No toda la gente. Entonces partamos por, de pronto decirlo, gran parte de las personas, o un porcentaje de las personas consumió tal cosa. Entonces, si partimos de ahí, entonces ya no estamos metiendo a todo el mundo en una sola bolsita. Ahora bien, si hay números que dicen que la natilla fue lo más vendido en diciembre y en la Navidad, entonces en realidad no hay que convencer a nadie de nada. En realidad no hay que hacer absolutamente nada. Hay que comenzar por nosotros mismos, y si estamos viendo comerciales que están dañando a las demás personas, pues entonces con que lo digamos a nuestros seres cerquita de nosotros
y le compartamos una palabra, esto va a generar una vibración. Porque hoy en día lo que está sucediendo es que hay un fuerte movimiento y entonces las personas están entrando al juzgamiento. Y la oportunidad aquí es poder penetrar a los que están cerca de nosotros con esta información, hacer cambios en nuestros hogares de cómo separar los alimentos, comer en lo posible, lo mejor posible, comer más verduras, más frutas. Te nombro 5 alimentos que son súper dañinos para el cuerpo y es el aceite. Entonces cocinemos un poco más con mantequilla, ojalá la mejor que consigan en el mercado, porque vale la pena invertir en esas pequeñas cositas que nos van a ayudar mucho. Fritar, si quieres fritar plátano, si quieres fritar lo que sea, empanadas, lo que quieras, frítalo con aceite de uvas. Es muy fácil de conseguir en el mercado, no es tan costoso, tampoco es tan barato, pero te va a salvar de un ataque al corazón. El tomate es muy delicioso, es muy rico. El tomate hay que quitarle la piel, porque esta piel lo que hace es que cuando la comemos, la procesamos, va a nuestros intestinos y ellas parecen como filos de una cuchilla, entonces van a hacernos sangrar internamente y pues ya te podrás imaginar todo lo que sucede en nuestro cuerpo cuando hay un sangrado interno. Jugos procesados, pues mejor ir a comprar 3, 4, 5 manguitos, ponerlos en el congelador, prepararle juguitos a los niños, mandárselos al colegio en una buena botella. Tenemos jugos y no son procesados, no tienen mucho azúcar, y tienes jugo en la nevera, lo podemos mezclar con hielo o con agua y queda una refrescante bebida de agua de mango. Incluso creo que va a salir mucho más barato que ir a consumir productos sodas y gaseosas que son realmente un veneno y que poco a poco ya las personas están despertando acerca de estos venenos. Otra Pero cosa... para que nos diga la última, por favor, pero analizando las variables que tú tomas allí, Paola, vemos que podemos utilizar el aceite de uva o podemos generar otras variantes, pero tú mismo ves que no es costoso, no es tan barato. Dentro de la canasta familiar no lo sigue siendo. ¿Qué variable empezamos a manejar aquí? ¿Qué variable empezamos a manejar aquí, Paola? Lo que es el tiempo, lo que es el dinero y lo que es el sabor en los alimentos es exactamente lo que la persona, como tú lo dices individualmente, tiene que aprender a saber elegir, porque es muy difícil una matriz donde la industria nos está condicionando a que no tienes tiempo y es más fácil hacer una sopa que viene ya simplemente para calentar, o que es más fácil ir por una bebida azucarada por el tiempo que demora tomar la fruta que tú deseas. Y también el aceite, que es lo más dañino, qué es lo que más consume la persona en común, los fritos, utilizar aceite para el arroz, utilizar aceite para la carne, para las tajadas, para lo que hace con el plátano, para fritar una arepa. Todo esto, la industria favorece el ser humano, no, lo está condicionando el tiempo y el problema económico de no tener cómo poder elegir otras mejores alimentación y sobre todo que nos estamos yendo por saborizantes para que los niños de una nueva generación digan el mejor tal producto. Lo que tú dices es totalmente cierto, pero vemos también la grandeza con la cual cada individuo tendría que despertar. ¿Estamos de acuerdo, Paola? Sí, claro, le deseamos mucha suerte a las personas que por tiempo y por no conocimiento no adquieren sus productos. Eso ya es un tema individual, porque si tú te estás ahorrando, digamos, el aceite cuesta $10 americanos, ¿sí? O 30,000 pesos colombianos, un ejemplo. Pero si esa botella de aceite te dura 2 meses, ¿sabes la cantidad que es muy poca que hoy en día necesitamos para ciertas cosas? Porque ya no se necesita aceite para muchas cosas, es muy poco. Entonces la persona pues va a tener que entrenarse en medidas. Y pues si no tienen tiempo para alimentarse bien, pues les deseamos una muy buena suerte. Ya no tiene que ver con los gobiernos, también tiene que ver con la responsabilidad. Hay responsabilidad. Ahora bien, nuestro cuerpo no necesita comer 3, 5, 10 veces al día. Podemos sobrevivir con jugos, un almuerzo saludable y puedes tomarte otro jugo en la noche y vas a sobrevivir. Paola, es más, podemos sobrevivir. Sí. Paola, le tengo una pregunta y esto me voy a hacer un poco hacia atrás, hacia la Edad Media, en donde
las clases, entre comillas, la clase alta y la clase baja, pues tenían unas dietas bastante particulares, por la misma razón, el soporte económico. Entonces, en la Edad Media, la clase alta consumía carnes y cerdo, y la clase baja simplemente se quedaba con las vísceras, es decir, el hígado, las patas, las orejas y los restos de los pescados, porque no tenían para comer de otra cosa. Es decir, su capacidad y poder económico no le daba. Usted en la fórmula que está dando de dieta, exactamente está haciendo lo mismo hoy en día en la edad contemporánea, diciendo hay que consumir aceite de uvas, pero dice es al mismo tiempo un poco caro o quizás no. Y para el presupuesto de cualquier persona normal y en Colombia, que el salario mínimo prácticamente es un desastre, ¿cómo le voy a decir a un colombiano que compre un aceite de uvas cuando el pobre escasamente tiene para comprarse el aceite de maíz? ¿Cómo hago yo para proponerle a esa persona también desde mi proceso de educación individual una fórmula que se vuelva colectiva y barata al mismo tiempo y que sea saludable para él? Una comida limpia pero barata. ¿Usted qué propondría? Yo propongo que no use aceite de uvas, que compre mantequilla de la más alta calidad, y la mantequilla la puede usar en el arrocito, en el huevito y en el platanito, y el plátano lo puede asar. Y si necesita algo para unas empanadas o para fritar, pues le recomiendo que compre el aceite de uvas para su propio beneficio. Le puede hacer una recoleta entre la mamá, el papá, la prima, el tío, y decir, vamos entre todos a poner nuestro pesito para comprar este aceite, porque hoy nos vamos a comer 30 empanadas, pero las vamos a comer saludables porque la harina no tiene gluten, es de maíz, es colombiano. El arroz, aunque es un cereal, hay arroces muy ricos. Yo la verdad como arroz, me siento bien con el arroz, no en muchas cantidades. Los vegetales que le ponen a la empanada son productos fáciles de comprar, muy económicos, pero entonces se están comiendo una empanada. Si se la van a comer con aceite del otro aceite, pues van a haber problemas de colesterol y comienza el peso y todas estas cosas en salud. Pero si la persona tiene un poco más de conciencia con este tema, entonces pues va a encontrar una forma de cómo hacerlo. Si no tiene para el aceite, la mantequilla vale 1,000 pesos. Puede hacer sus comidas con mantequilla, que muchas veces es muchísimo más saludable. Si es una mantequilla un poquito más fina de la normal, y puede costar 1,000 pesos colombianos. Eso en este caso. Ahora bien, hay personas que consumen 0 aceites, 0. Pueden ir a sacar, por ejemplo, el aceite de coco. El aceite de coco, tenemos coco en todo nuestro país, en todo el mundo hay coco. Entonces también podemos ir a esas grasitas naturales y consumirlas. Pero volvemos al punto, si no tienes para el aceite, pues come vegetales, come frutas, están a la mano y los podemos sembrar. Y también con esta conciencia lo que va a suceder es que el pobre, como tú le llamas, o las personas de bajos recursos, si se alimentan un poco mejor, su glándula pineal va a descalcificar, su nivel de concentración es máximo, van a poder soñar, van a poder concentrarse en la universidad, van a tener una mejora en su salud inmediatamente, y entonces van a quedar mucha más abundancia, porque de que el pobre se va a quedar pobre, no va a suceder así. Está sucediendo que las personas más humildes y más pobres del mundo se están convirtiendo en las personas más ricas del mundo, y solo por adquirir una información. Entonces, pues, ¿qué recomiendo yo? Seguir haciendo estos espacios, dar nuestro mensaje a la humanidad, y que la alimentación sea nuestra medicina, para después no invertir lo que no consiguió para el aceite, para fritar, pues se lo va a tener que conseguir para la medicina, porque resulta que para eso la gente sí encuentra la platica, para comprar las medicinas costosísimas, para las cosas de cáncer, para todo, o se las buscan por medio del gobierno, o piden limosna, o roban, o hacen lo que sea, porque en la mente hay que sanar al enfermo, y la sanación es supuestamente las medicinas de farmacia. Entonces allí sí aparece la plata. Es chistoso, pero pasa. Muy bien. Así que, ¿qué ofrezco? Abrir estos espacios. No hay nada más mágico que entregar el mensaje.
Así es, Paola Tovar desde Los Ángeles, desde los Estados Unidos, actriz y productora colombiana que nos acompaña hoy aquí en Primera Línea y pues que nos ayuda un poco a hablar con ustedes acerca de este tema tan interesante como es la cara oculta de la industria alimentaria. Antes de irnos a publicidad, quisiera leer un mensaje que nos ha llegado a través de redes sociales. Orlando Cano, desde aquí, desde Londres. Él nos decía que con respecto al argumento de que hay demasiadas personas en el mundo y que por eso se necesitan utilizar productos para aumentar la producción, él dice que ese argumento es falso. Se alimenta cantidades de vacas y de pescados, por poner un ejemplo, con comida perfectamente consumible. Muchos kilos de comida se usan para producir un kilo que sea más rentable. En lugar de producir más, se desperdicia comida. Ese es el argumento que nos envía Orlando Cano desde aquí, desde el norte de la ciudad de Londres. Son las 9 de la noche, 6 minutos. Vamos a irnos a esa pausa comercial. Volvemos en unos instantes y vamos a tratar un poco acerca de los alimentos y cómo es la alimentación limpia. Seguimos en unos instantes aquí en Primera Línea. Ya estamos de vuelta en Primera Línea. Muy bien, 9 de la noche, 7 minutos. Están ustedes en Primera Línea a través de KM440 Radio, la radio latina que se emite desde la capital británica, desde la ciudad de Londres. Saludo especial a la gente que nos sintoniza a través de 95 FM en la ciudad de Southampton, al sur de Inglaterra. También a todas aquellas personas que descargan nuestro podcast que emitimos a través de iVoox, Spotify y de iTunes. Así que estamos aquí a través de nuestra radio latina. Como les decía hace unos instantes, en esta última parte del programa nos quedan aproximadamente 20 minutos de programa, así que lo vamos a dedicar a hablar sobre algo muy positivo y quisiera, Edinson, empezar explicando qué es la alimentación limpia para que los oyentes tengan una idea clara de cómo es o cuáles son las mejores maneras de alimentarse de una manera saludable. David, el hombre natural es amigo de la naturaleza. Entramos en el programa hablando de los alimentos procesados y de los alimentos no procesados. Y decíamos que el mismo campo nos dio la virtud de alimentarnos a todos, todo ser viviente. Y esa alimentación sin procesar viene directamente del campo. Las frutas, las verduras, todo lo que son los buenos jugos y todo lo que tiene que ver sobre todo con la alimentación de carnes como la de los peces, la alimentación de una carne que no sea tan pesada o tan procesada al organismo, va a permitir activar lo que el hombre por naturaleza vino a ser parte de un ecosistema. Solo nuestra industria permitió esta modificación, pero estos alimentos que vienen del campo, las frutas, las verduras, los mismos alimentos que vienen del río, de las aguas, el mismo cultivo de la riqueza de los campos, está ahí a la vista nuestra. Y todos ellos son alimentos que deberíamos de cambiar nuestra cultura a esa alimentación sana. Qué rico ver los niños nuevamente con frutas al estar dentro de una institución educativa o poder enviarlos con una alimentación que sea directamente del campo. Su mismo sabor es diferente. La condición acá es diferenciar que es la misma naturaleza la que nos está brindando estos frutos. Y todos los frutos están allí, no son alimentos enlatados, sino que están a la mano para nuestro servicio. Y esa es la mayor diferenciación. ¿Qué nos permite esa alimentación limpia? Pues vamos a lograr con Paola el tema, pero nos permite sobre todo la salud y sobre todo no alimentar las enfermedades que en la primera parte del programa decíamos. La salud que viene con estos beneficios va a permitir entonces la actividad, va a permitir que todo lo que se active dentro del cerebro sea para poderlo activar dentro de una función, no sea para entonces recobrarlo bajo la condición de un físico con sobrepeso o cansado por la misma alimentación. Así que si volvemos al campo,
tenemos todos los beneficios y las condiciones que el mismo hombre se adaptó dentro de su misma naturaleza para ser desarrollado. Y esa es como la gran función dentro de este espacio, volver a esos alimentos procesados. Bueno, la idea es muy interesante. Les voy a dar un ejemplo aquí en el Reino Unido. Algunas localidades, algunas alcaldías menores, por llamarlos algo así, se llaman aquí boroughs, tienen unos espacios y arriendan estos pequeños espacios para los ciudadanos que quieran volverse horticultores. Y entonces allí cultivan tomates, cultivan cebollas, cultivan patatas y alguno que otro alimento, pero son muy pocos o muy escasos ese tipo de propuestas que hay aquí en el Reino Unido, y obviamente están creciendo en razón también a que la gente ya también está cambiando sus hábitos alimenticios buscando ese famoso o esa famosa dieta limpia, esa dieta de comidas limpias, pero en comparación, en porcentajes, es muy escaso el número de pobladores que pueden tener acceso a ese tipo de producción natural y de cultivar sus propios tomates, sus lechugas, etcétera, etcétera, y desde su jardín, de su casa, hacer esa propuesta. Es en cierta forma también un modo de resistencia frente a el sistema aplastante de los supermercados y el consumismo que nos asfixia todos los días. Está interesante la propuesta, pero ¿cómo hacer para educar a la gente también? Y cómo hacer desde ya conciencia de pronto de que somos pocos en esa propuesta, y a pesar de ello vemos aquí en Londres y en las grandes ciudades inundadas de edificios. ¿Cómo hacer para que esos edificios también se vuelvan como propuestas de horticultura, tal vez en sus terrazas, qué sé yo, donde los mismos habitantes de ese edificio cultiven sus propios alimentos? Pero obviamente eso va a dañar otra gran industria que es la construcción, etcétera, etcétera. Estamos pegados en una cadena y en un sin salida, en un asunto como que en un círculo vicioso que nos impide romper esa cadena de consumir productos procesados. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo quiero, antes de que continúes con ese punto, decirte que precisamente aquí en Londres, en la zona de Liverpool Street Station, en esa área he visto varios edificios que han colocado en la parte de superior, en el roof, en la terraza. En las terrazas están colocando bastantes materia orgánica, ¿no? Están sembrando plantas, están sembrando árboles, y esto se está volviendo de moda aquí en la City, en Londres. O sea que también, pues ahí de pronto hay una motivación por parte de algunas empresas en incentivar, porque sembran tomates también y se los dan a los empleados para que se los lleven. O sea, es una buena iniciativa que se está implantando en este momento aquí en Londres. Bueno, seguimos entonces aquí en Primera Línea. Estamos a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde la ciudad de Londres. Bueno, Paola, hablábamos entonces de esa alimentación limpia. ¿Cuál sería ese menú, digamos, para nosotros determinar que uno puede adquirir o puede acceder a esa alimentación limpia? Bueno, primero que todo, qué belleza escuchar todo lo que está pasando con las personas que están sembrando sus propios alimentos. Y respondiendo a las anteriores preguntas, creo que tenemos acceso ya a muchos videos en YouTube que nos enseñan cómo sembrar nuestro propio alimento. También doy una recomendación de buscar los grupos que están en esa conciencia, grupos en YouTube o en Instagram o en las redes sociales, que estén sembrando, que estén haciendo movimientos de los alimentos. Y no solamente para digamos, salir a flote con el tema del consumo y el gasto que debemos hacer para alimentarnos, sino también porque ya la madre tierra y el planeta ha hecho cambios importantes, como lo vimos con lo que ya pasó los últimos 2 años. El mundo se está transformando y creo que la tierra nos está preparando para algo nuevo. Entonces, si se supone que hay profecías y que van a pasar muchas más cosas en el futuro próximo, como desastres naturales, entonces creo que tenemos que estar preparados para saber alimentarnos, para conocer que nuestro cuerpo también se puede alimentar con suficiente, no con mucho, y también pues que en dado caso de una emergencia tengamos la capacidad de saber cómo con un poquito de tierra, unas semillas o una papa que ya está en la casa, una zanahoria que esté en casa, podamos volver a sembrar ese alimento en un caso de emergencia.
También es importante saber que hay muchas clases, hay muchos videos gratis donde podemos estudiar acerca de cómo conservar alimentos o cereales por años. Vuelvo y lo repito, en caso de que la tierra se mueva, de que hayan cambios naturales, pues por lo menos tenemos alimentos en casa, naturales, conservados, que vamos a poder sacar para nuestro propio alimento. Todas estas cositas son importantes, ya que no, como dices tú, no conocemos el futuro, pero nuestro futuro inmediato es urgente, es de manera urgente que tomemos acción en autoalimentarnos y saber el conocimiento de la madre tierra, el conocimiento del agua, de los cereales, de las frutas, de las verduras y tener acceso a esto. El menú, el famoso menú, meditar, agradecer a la fuente divina que nos mantiene con vida para que nos expanda el conocimiento y que no está en el internet a veces. Frutas, verduras, verduritas al vapor. Si no tienen para el aceite, todo al vapor. También es delicioso. No necesitamos aceite, ni mantequilla, ni nada. Al vapor 100%. Sal del Himalaya, sal rosada, está muy económica, muy buena para el corazón. Eliminar casi que por completo el azúcar o el azúcar procesado, sacar el azúcar de las frutas. También tenemos el syrup que sale de los árboles. Tenemos la panela de caña orgánica de Colombia, muy rica, muy saludable, cuando sabemos que es orgánica, que no tiene azúcar incluido. Tenemos los cereales, los frijoles, las lentejas, sopita de lentejas, muy rico, muy delicioso. Con un pedacito de papa tenemos una gran sopa de lentejas. El arrocito, pues a mí me encanta el arroz, creo que es más saludable el blanco que el de cereal, así que todavía podemos consumir arroz y muy buenos vegetales, eso será una gran alimentación. Y tomar muchos jugos verdes y naturales. Como te digo, hay un menú extenso, pero Paola, también me pueden seguir en mi cuenta y voy a conectar menús y cositas ricas. Bueno, Paola, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted vive en una casa, en un apartamento? ¿En qué vive? Yo vivo en una casa. Ah, ok. Yo vivo en una casa. ¿En su casa usted tiene huerta o alguna cosa parecida? Sí, tengo cilantro, tengo menta, tengo lechuga, pero de la repolluda. Sí. Y no tengo nada más por el momento. Bueno, es que se me ocurre una idea aquí hablando sobre este tema. Y es que nosotros cuando vivimos en un flat, en un apartamento, por su propio espacio, pues es muy reducido, pero nos gusta, o a las señoras, a veces a algunos señores les gusta tener plantas. Claro. ¿Cómo hacer para que esas plantas se acompañen también de un cultivo de tomates dentro del apartamento? ¿Sería posible? ¿Usted qué cree? Uy, claro, delicioso. Imagínate que hoy en día, ya sabes, los deportistas, los altos deportistas, los futbolistas, los tenistas, están también teniendo un sistema de aire purificado en sus casas. Ya más adelante, si me vuelven a invitar, hablaremos sobre los aires purificados, porque trabajo para una compañía que está haciendo un movimiento global muy importante. Sí. Pero hay personas, pues, que pues digamos que de pronto no tienen el dinero para comprar la máquina y purificar el aire, entonces deciden tener un oxígeno puro. Entonces ahora, primero está muy de moda y se ve precioso cómo los apartamentos, sobre todo los mini apartamentos, están llenitos de plantas. O sea, puedes tener todas las plantas. Sí, claro, pero además de las plantas... Y además de las plantas, puedes sembrar tomates. De alimentos. ¿Sí? Claro, uno pequeñito, eso es muy fácil. Se compran pedazos de madera, compras la tierra fértil en cualquier tienda, buscas las semillitas y tú mismo lo siembras y la cuidas. Y por supuesto hay que hablarle a las plantas, hay que agradecerles y darles agüita. Hay una aplicación también que tú le tomas fotos a las plantas y ella te dice cuánta agua necesita, cuánto sol necesita, te dicen todo. Entonces es muy fácil y es en recipientes muy pequeños y
y puedes buscar recipientes de madera muy lindos, o en tu casa con tu esposa y tu familia pueden pintar los recipientes que ya tengan para darle como una neutralidad a todo, y puedes tener cualquier cantidad de plantas y huerto dentro de tu casa. Y lo puedes hacer artificial por si ellas necesitan más humedad, entonces ya existe la forma de cómo hacerlo a un muy buen precio, y pues en tu apartamento también vas a tener la dicha de decir, pásame el tomate para los huevos, por favor un poquito de perejil, y el cilantro para la sopa, lo tienes allí. Es bien divertido. Ya 9 de la noche, 22 minutos, están ustedes en Primera Línea y bueno, pues vamos a pedirles a todos ustedes que hagan una recomendación final ya para terminar el programa. Hemos recibido algunos mensajes de las personas que nos están escuchando desde diferentes lugares del mundo a esta hora de la tarde en América Latina y de la noche aquí en Europa, pero quiero pedirles a ustedes, Edinson, si quieres podemos empezar contigo, una recomendación final para pues poner el punto y final a este programa. Claro que sí, una recomendación final es que el mundo está hablando con una voz donde todos necesitamos escucharnos, y esa voz implica que tenemos una nueva generación que se está enfermando y somos una última generación donde todas las enfermedades están a flor de piel. ¿Cuál es la elección? 0 bebidas gaseosas. El que escucha nuestros podcasts le damos siempre las gracias y empieza a hacer la elección. No más bebidas gaseosas, no bebidas azucaradas, no carnes embutidas como la salchicha, porque la salchicha no es carne. Son los desperdicios de cualquier otro animal, pero no es carne, no tiene su misma proteína y tienen toxinas. Vamos a tratar de consumir 0 azúcar y vamos a volver a las frutas. Solamente con ese cambio le estamos diciendo a la industria, somos un mercado que elige sus productos. Mucho cuidado con la alimentación de los niños, no papitas, no gaseosas, y todo lo que sea natural nos va a beneficiar a todos como sociedad. Perfecto. Paola Tovar, una recomendación final sobre el tema que estamos tratando hoy. Sean libres y felices, bendigan los alimentos, cualquiera que Dios ponga en su mesa. Tómese el tiempo de bendecirlo, de purificarlo, sea feliz comiéndolo, transformen la conciencia. Somos más. Y esto del cambio global se pone bueno. Esto está muy interesante. ¿Qué te puedo decir? No tengan miedo, esa es mi última. No tengan miedo de ir a la cocina y poner todo en la basura y volver a comprar con sus ahorros, con lo que más tengan. Sus cosas poquitas, saludables, muy nutritivas, muchas especias naturales, muchas cosas ricas y saludables, sal del Himalaya, y volver a comenzar. Excelente, Paola. Ulises Maldonado aquí desde Reino Unido, díganos por favor usted también su recomendación final. Bueno, yo recomiendo primero que todo que nosotros, si vivimos en una casa o en un apartamento, intentemos adecuarlo para cultivar desde ahí. Primero. Segundo, es bueno hacerle competencia a los supermercados, y de hecho ya hay unos que están haciendo una propuesta muy interesante en el sentido de que para evitar el uso de las bolsas plásticas y este tema de los envases plásticos, ellos invitan a la gente a que lleve su propio recipiente y ojalá que sea de vidrio, y ellos le venden los cereales y todo lo que sea, se lo miden, se lo pesan en una balanza, y la gente lo lleva en su envase de vidrio para evitar exactamente el uso del plástico. Esa será otra propuesta como para ir inventando también o reinventando una salida a la matriz que nos tiene jodidos, entre comillas, porque exactamente entrar a consumir no la pastilla roja, sino la pastilla azul, pero con esas propuestas de romper la estructura que nos tiene encadenados. He podido determinar que Ulises tiene una fijación especial en la Matrix, en la película que se estrenó en diciembre pasado. Bueno, son las 9 de la noche, 26 minutos. ¿No la has visto? No, y mi ser supremo me ha dicho, ¿para qué la vas a ver si ya sabes el resultado?
Vaya, muy bien. Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy aquí en Primera Línea. Ha sido un placer tenerte como invitada. Gracias por esas opiniones que nos has dado en el día de hoy, esos argumentos que has ofrecido hoy a la audiencia. Es un placer de verdad tenerte y seguramente te invitaremos en el futuro para otros programas. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo grande a Edison, a todos ustedes. Muchas gracias. Una cosa más. No gluten, no lo nombramos en esto, importantísimo para otro programa. El gluten, alto consumo de gluten genera artrosis, artritis y todas estas enfermedades que no sabemos por qué le dan a nuestras abuelitas y a nuestra familia. Viene del gluten, así que traten de comer todo lo posible sin gluten. Un abrazo grande, gracias nuevamente por la invitación. Me encantaría que me invitaran porque quisiera hablar también sobre la industria de la moda, la ropa y todo este consumo de nuestras vestiduras en el planeta. Un beso grande, bendiciones para todos. Excelente, pues ella es Paola Tovar, actriz y productora colombiana, y ese tema que nos propone es excelente, el tema de la industria de la moda, que es uno precisamente de los más contaminantes que existe en el planeta, de los que más contamina el planeta, y pues evidentemente tomamos nota para hacer muy pronto ese programa. Bueno, Edison, programa completísimo el día de hoy. Hemos tratado diversos temas, algunas cosas evidentemente por cuestión de tiempo se nos quedan por fuera, pero pues evidentemente podemos tratarlo en otros programas en los que podamos analizar diferentes aspectos también. Claro que sí, quedamos todos atentos. Tomo nota para invitar a nuestra audiencia dentro de 8 días al próximo programa. Tenemos como invitado a Andrés Guzmán. Él es etólogo canino, nos va a hablar sobre la psicología, la nutrición en los perros, la necesidad recreativa, la educación y sobre todo el manejo de aquellas razas de alto riesgo para familiarizarnos con ellos. Excelente, 9 de la noche, 28 minutos. Quiero llegar de esta manera al final de En Primera Línea, agradecerles a todos ustedes su sintonía, esa dedicación especial a toda la gente que nos sintoniza en el sur de Inglaterra a través de Fiesta 95 FM en Southampton. Ha sido un placer estar con ustedes de nuevo, de regreso para este 2022, todos cargados con las pilas positivas para este año, con muy buenas vibras para este 2022 y esperamos que ustedes estén ahí acompañándonos como siempre. Un abrazo cordial, nos escuchamos la próxima semana.